Momentos intensos para América Latina, difíciles. Algunos datos relevantes que se desconocen públicamente. Usted sabe que la Argentina está siendo endeudada a diario de modo récord, aún en comparación con el ciclo de endeudamiento más potente que ha padecido bajo la dirección de José Alfredo Martínez de Oz. Y no se logra visibilizar esta situación. Al mismo tiempo, un sector de la población parece impertérrito frente a las dificultades atravesadas por la nación y la oleada de despidos y la baja del poder adquisitivo promedio de la comunidad sigue desplegándose como si nada ocurriera. En ese marco hay un debate muy fuerte alrededor de los modelos de auto de Lázaro Báez y también hay una vuelta a la acusación sobre distintos funcionarios del gobierno anterior, como si allí se explicara lo que está ocurriendo en el presente. Sin embargo, tenemos la obligación de señalar que no hay ninguna proporción, aun cuando se comprobara que las acusaciones que se vierten sobre algunos funcionarios de la gestión anterior fueran ciertas, lo cual ostensiblemente es muy difícil de corroborar para el Poder Judicial, a pesar de su intención de buscar una corroboración, no guarda proporción con el desfalco que se está generando de las arcas del Estado en manos de la gente del PRO en beneficio de socios y capitales financieros. Vale la pena señalarlo porque hay una suerte de bruma alrededor de la información que impide la llegada clara y las discusiones son obtusas en lugar de situarse sobre los hechos contundentes que atraviesa la nación y que dentro de 4 años, cuando la institucionalidad se despliegue, habrá que remontar, con lo que costó en la República Argentina, retomar el camino de la soberanía, después de saldar las deudas anteriores. Con un dato relevante, ¿no? Este es un gobierno que llegó a través del voto. Al menos teníamos en el momento anterior la argumentación sólida de un gobierno de facto había sido el disparador que contrajo la voluminosa deuda externa en la Argentina. Hoy tenemos 2 amigos que nos ayudan habitualmente a analizar el presente. Uno de ellos habitualmente participa de la Hora de los Pueblos y vierte su información aquí. Se trata de Oscar Gómez. ¿Cómo estás, Oscar? Gaby, un placer estar con vos, con Juan Manuel, y que tengamos un buen programa para explorar algunos conceptos que venimos comentando ya desde hace, ¿cuánto? ¿100 días? Mucho. Porque son como una eternidad ya, ¿no? Hombre de tambores en la noche, al compás de las noticias, movimiento de periodistas peronistas. Y aquí nos acompaña Juan Manuel Schlastas. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, por suerte bien. Compañero de la Cámpora. Y uno de los que trabaja con más eficacia en materia de redes a nivel internet para lograr una información un poco más certera alrededor de lo que ocurría y lo que ocurre. Y vivo como aporte militando, dando ese pequeño granito de arena. Desde hace ya 15 años encontré en ese lugar en la manera de vertir un poco mi saber profesional y mi militancia, ¿no? Y canalizarla de manera correcta. Empecemos al revés. Vamos por Brasil y después volvemos a la República Argentina. ¿América Latina está sufriendo un embate conservador de proporciones o esto es una circunstancia que va a poder ser remontada en un futuro cercano? ¿Cómo lo ves, Oscar? Retomo, creo que el último programa en el que estuve acá compartiendo con vos, hilvanado con lo que hablábamos en noviembre y en diciembre, antes y después de Macri, ¿no? Antes de la llegada de Macri decíamos que había un ciclo involutivo en el mundo en cuanto no solo a la economía, sino en cuanto a los gobiernos de derecha que ya se habían posicionado en el resto del planeta, que llamaba mucho la atención. Ya sabíamos que estaba en marcha un golpe contra el Brasil, ya se había intentado en otros países del mundo, ya estaba Obama declamando en varias naciones que tienen muy estrechos lazos con Argentina acuerdos económicos que implicaban el nuevo Tratado del Pacífico, que es el que manejan ahora, ya no son estados que pasan a depender de Estados Unidos, sino que Estados Unidos hasta se cubre incluso de quiénes van a ser estados asociados a la economía yanqui.
Y de ahí sacábamos una conclusión, que los ciclos de la derecha están en su punto más alto en este momento en el mundo. Aparte, quiero decir que hay un poderoso libro de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock, que siempre lo recomiendo porque lo explicó acabadamente, una historia que ella comienza a relatar desde Irak en adelante y te va explicando el cambio del concepto de los ciclos. Y creo que estamos en un ciclo en el cual la Argentina también cayó en una trampa muy bien armada, porque la doctrina del shock implica, la doctrina del shock en realidad es una frase que pertenece a un conocido periodista de Estados Unidos, que se usó para el libro, ¿no? Pero explica de qué manera llega la derecha al poder ahora. Y es como vos dijiste, llegó por elecciones. No sé si querés que haga un punto ahí, después volvemos sobre el tema. Me preocupa porque en Brasil también había un periodo institucional afiatado y fue el Congreso el que lo desarticula. En ninguno de los dos casos estamos hablando de poderes extralegales, insurgencias, invasiones, golpes de estado militares. ¿Cómo lo ves, Juan Manuel? Es muy parecido al caso paraguayo, digamos, con la diferencia obviamente de que en el caso del compañero primer mandatario paraguayo, o sea, utilizaron además un andamiaje judicial que involucraba lo personal, ¿no? En el caso de Dilma no pudieron, tuvieron que ir a un tecnicismo más. Yo obviamente comparto gran parte de la visión que se planteaba. Hay acá un pico de un ciclo a nivel global de profundización de xenofobia, de profundización de poner obviamente en los pueblos el problema y no en la economía, no en el sistema que nos está agotando. Y creo yo, obviamente, cuando vos hablas de cuán cercano o cuánto va a tardar, obviamente, en revertirse esto, y depende de nosotros, depende de ponernos a andar, tarde o temprano va a ocurrir. Eso cuando no tenemos que perder. Charla la esperanza, ¿no? con el vecino promedio y se encuentra con la reiteración de tonteras, ¿no? Hay un problema de conciencia más grande del que creíamos dentro del pueblo argentino. ¿Hay dificultades más profundas de las que en algún momento estimamos? No, yo soy de los convencidos de que se los ha engañado de manera tan cruel y burda que en pocos días de gobierno ya había muchos que planteaban de manera honesta. Me confundí, pensé que era diferente, me imaginé otro nivel de transición. Hay que entender que obviamente en la realidad cotidiana de muchísimos compatriotas, creer en la democracia también involucraba permitir un cambio de color político en el Ejecutivo hasta lo como una alternancia pero que no generara dificultades de fondo. Por supuesto, porque era lo que le decían. Porque, como lo han dicho muchos compañeros, Macri los miraba a la cara muy de cerca y les decía: no voy a devaluar, les decía: no voy a aumentar los impuestos, les decía: no voy a aumentar los servicios públicos. Todo lo que había hecho en la ciudad, realmente, ¿no? No le resto importancia, obviamente, al grado de conciencia, si se lo quiere, para hacer. Sí, hubo un engaño por parte de la gente, pero bueno, digamos, el concepto de engaño con los liberales es relativo porque siempre hacen algo parecido. Pero es cierto que el gobierno macrista en la ciudad de Buenos Aires se posicionó sobre el crecimiento nacional dispuesto por el gobierno nacional y popular. Es decir, sobre una economía progresiva podía ofrecer resultados que le eran ajenos como propios. Ahí estuvieron bastante astutos. ¿Cuál es antes de preguntarte cómo se revierte, cuál es el nivel de profundidad del daño que se está causando en la economía argentina? Estimo que en un periodo no muy largo vamos a hablar de algo parecido sobre Brasil, porque pusieron en el Palacio de Hacienda al presidente del Banco de Boston. Es decir, estamos en la onda CEO, ¿no? En la onda gerente, solamente atendido por sus dueños. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen del daño causado en el presente? Mira, yo estaba armando una nueva especie de
ayuda a memoria para incluso nosotros mismos cuando estamos laburando, en qué lugar vamos volcando los datos, porque es lo más importante para tener en cuenta cómo va a comenzar la discusión después, pero la discusión que estoy pensando va a ocurrir recién dentro de un año, a principios o a mediados del año que viene. Creo que el daño que se ha hecho implica aproximadamente 3 PBI de Argentina. Esto para una idea en general, te digo. Los daños, porque trabajamos sin números, trabajamos sin variables y sin información, lo cual es una tarea un poco endeble cuando vos aseverás algo que después lo tenés que constatar desde el punto de vista de la política económica, porque si no, no tiene sentido. Pero esta es una preelaboración que estamos haciendo y acomodando los números que nos están distorsionando por otra parte. O sea que tenés 3 causales de efecto, prueba y resultado. Pero una versión más optimista da resultados muy negativos. 3 PBI te diría que es peor que la situación de Brasil, por ejemplo. Hace algunas horas compartí con gente de la Unidad de Información Financiera diagnóstico sobre el presente. Una cosa que me decían, se están deudando a 155 millones de dólares por día en la República Argentina. Un dato por fuera de todo lo conocido en nuestra propia historia. Pero esa es una variable que Nuestras generaciones futuras, ¿no? Eso es lo que se está escapando por día de dólares del país, que se puede usar como variable porque eso no vuelve más. O sea, esto tiene que ver con lo que se habla de esta nueva operatoria para el clavado de activos en el exterior, que vos los traes, si los depositas y firmás y explicás de dónde salieron, podés hacer cualquier cosa, sin hacer nada. Pero eso es esto yo recuerdo siempre cosas de Perón, que en aquel momento no entendíamos bien de qué estaba hablando, pero que ahora entendemos perfectamente. Perón decía que cuando le decían si iban a traer los capitales argentinos, te hablo de la época del peronismo de los años 50, ¿no? Y Perón decía que no hacía falta, porque los mismos que se lo habían llevado seguían estando acá produciendo dinero. Que más convenía que dejaran el que estaban produciendo y que no se ocuparan del otro. Exacto. La manera para adentro tenía. Exactamente. La metáfora, Perón, sí. Y esto que va a ocurrir ahora es tratado, te lo podría tratar como el fenómeno de la Levax, porque ese capital, según algunos empresarios, van a traer parte para legalizarlo en dólares, pero no va a ir al sistema productivo, sino que va a ir al sistema financiero. Claro. Entonces vamos a tener un escolazo, ya a Levax le van a costar alrededor de 30.000 millones, 50.000 millones de pangos. Eso sale del Tesoro. Pero de ahí no deriva en ninguna inversión productiva. No, Vamos no, a aclararle a la gente porque hoy hablaba con otras personas y decía, no, bueno, pero si llegan inversiones, no. Llegan para tomar y para sacar, Para no blanquear, para acrecentar. Exactamente. Vamos al próximo bloque, fíjese cómo seguimos.